Bueno, muchachos, mis queridos eléctricos, vamos a mirar hoy lo que es la conexión delta y estrella o estrella delta, que es lo que lo utilizamos mucho en la conexión de transformadores, la conexión de motores. Entonces vamos a hacer una especie de cálculo matemático para aprender cómo se convierte de una a otra. Entonces, estas conexiones nosotros las utilizamos mucho cuando vamos a trabajar más que todo con las corrientes trifásicas, o sea, donde hay tres líneas. Como podemos apreciar aquí, aquí hay, por ejemplo, vamos a hablar de la conexión estrella o tipo Y, que es esta que está acá, estrella o tipo Y, y vamos a hablar de la conexión delta o triángulo, mire, porque está formando un triángulo, ¿cierto? Si miramos estas dos configuraciones, aquí hay un punto, dos puntos y tres puntos. Se supone que ahí se conectan las tres fases, por eso es trifásico. Aquí hay un punto y otro punto, que quiere decir que ahí se conectan las fases. Bueno, entonces en ese orden de ideas, aquí tenemos nosotros cómo convertir de delta a estrella. Entonces, siempre los valores de un circuito en delta los vamos a llamar RA, RB y RC. Y los valores de un circuito en estrella van a ir numéricos. R1, R2 y R3 para tener en cuenta. Cuando hablamos de circuito delta, nosotros bautizamos esas impedancias con letras. Y cuando hablamos en estrella, esas impedancias las vamos a bautizar, simbolizar con números. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a pasar de delta a estrella. Digamos que yo voy a cambiar la configuración de un transformador o la configuración de un motor. Ya más adelante le voy a decir cuándo se usa una y cuándo se usa la otra. Entonces aquí podemos apreciar que R1 es quién? Este señor que está acá. R1. ¿Qué tengo que hacer yo? Las combinaciones RA por RB. RA por RB sobre la suma de estas tres. ¿Ya? Entonces RA por RB sobre la suma de estas tres es igual a R1. R2 es quién? RA, RC. Entonces, RA por RC sobre la suma de las tres. ¿Y R3 es quién? RC por RB sobre la suma de las tres. Y así obtenemos nosotros la configuración delta. Ahora cuando vamos a hacer los ejercicios, entonces les voy a explicar más a fondo cómo se trabajan estas ecuaciones. Aquí ya tenemos lo contrario. ¿Lo contrario qué es? Conexión de estrella a delta. Entonces ya sabemos que la parte de estrella la enumeramos R1, R2, R3 y la parte de delta RA, RB, RC. Entonces aquí tenemos nosotros los valores que RA es igual a R1 por R2 más R1 por R3 y todo dividido en R2. RB es la misma combinación de las tres dividido R1 y RC la misma combinación dividido R3. Entonces miren que con estas dos ecuaciones nosotros podemos llegar a hacer lo que es la conexión de motores y de transformadores en la práctica. ¿A dónde vamos a llegar a hacer la conversión delta estrella pero con inductores? Porque los transformadores tienen embobinados. Entonces, por ejemplo, aquí en esta conexión, aquí tenemos unas impedancias. En estas impedancias vemos que entre este y este hay un voltaje que se llama voltaje de fase, porque estoy midiendo entre fase y neutro. Aquí se llama, si yo mido entre estas dos, se va a llamar voltaje de línea. Voltaje de línea. El circuito en Y, o el circuito estrella, es muy utilizado en la parte de baja de los transformadores. Acá en la parte baja de los transformadores,
¿Por qué? Porque aquí viene una fase y se conecta acá. De aquí viene la otra fase, se conecta acá, y aquí está la otra fase, se conecta acá, y de la mitad de esas tres van a sacar una línea que generalmente se conoce como el neutro. Entonces uno dice, bueno, si llegan las tres fases del transformador, ¿de dónde sale el neutro? Pues ya se lo estoy diciendo. Si yo quiero sacar un neutro, debo de hacer una conexión en Y de esta conexión sale el neutro. Lo que no pasa en la conexión en delta. Mire que en delta no hay cómo sacar un neutro para hacer una aplicación. Este sistema es netamente trifásico. Entonces en la parte de alta de los transformadores viene un sistema trifásico, o sea, tres fases. Ahí no viene ningún neutro. Entonces una fase va a ir aquí, la otra fase va a ir acá, la otra aquí y la otra acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se forma aquí este neutro? Simplemente porque si la corriente viene de acá hacia acá y sale acá, este va a ser un punto de menor potencial a cualquiera de las tres. Entonces, acuérdense, máximo potencial y mínimo potencial. Este es el máximo y este es el mínimo. ¿Qué quiere decir? Haga de cuenta que yo tengo aquí una canal de agua y yo la giro. Entonces el agua va a ir hacia donde, de más potencial a menos potencial. Eso mismo va a pasar con la corriente. La corriente va a ir de un punto de más potencial a menos potencial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este punto es de máxima potencia, pero llega a este de menos potencia. Entonces todas las corrientes van a llegar acá. Todas las corrientes, y por eso va a ser un punto neutral. Este es un punto neutral, por eso se llama la línea neutro, que es un punto neutral por lo general se habla de potencial cero. Claro que si uno lo va a medir, no va a dar cero, y no debe dar cero, no tiene por qué dar cero hablando eléctricamente. Y este es el circuito delta, simplemente que es para la conexión de las tres fases. Este señor en motores se utiliza para velocidad y este señor en motores se utiliza para fuerza. Y en transformación también se utiliza este para potencia, para altas potencias, y este para bajas potencias, pero las dos son un solo transformador. Estamos hablando pues del circuito de potencia, transformadores de potencia. ¿Ya? Y entonces aquí están las relaciones, que también vamos a hacer un ejercicio de estas relaciones. Entonces, por favor, copiamos, vamos a escribir en el cuaderno estas dos ecuaciones, esta de cómo convertir de delta en estrella y esta de cómo convertir de estrella a delta, por favor, para poder seguir. Ya nos vemos, muchachos.